Muy buenos días a todos. Gracias por su participación el día de hoy. Les damos la bienvenida al simposio El ASDOM y su impacto en la alta calidad de desempeño profesional del contador público en el marco de las normas internacionales de educación emitidas por IFAC. El día de hoy tenemos un largo programa. Estaremos en este evento desde las 9 de la mañana y cerraremos a las 6 de la tarde. No, recordarles que, bueno, vamos a tener un tiempo libre de 12:30 a 2:30 y nos volveríamos a conectar para el turno de la tarde. Asimismo, también en cada exposición vamos a tener un rango de 10 minutos aproximadamente para responder las preguntas que le tengan que brindarles al expositor. Entonces, les invitamos a que puedan colocar sus preguntas en el chat del Zoom para que puedan ser leídas al final de cada exposición. Para dar inicio a este evento, vamos a invitar a la decana, la doctora Wendy Julie Ayauca Castillo, decana del Colegio de Ancash y también presidenta de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Bienvenida. Muy buenos días con todos los que nos acompañan. Realmente para mí es un honor poderme dirigir a todos ustedes en este importante simposio titulado Las DOM y su impacto en la alta calidad del desempeño profesional del contador público en el marco de las normas internacionales de educación emitidas por IFAC. Realmente quiero agradecer a todos los organizadores, a todos los miembros de la DOM que siempre realmente colaboran en estas actividades y quienes hacen posible este espacio, que es un espacio de reflexión, de aprendizaje en el cual debemos permanecer continuamente, ¿no? Y también quiero felicitar a los participantes que el día de hoy se están conectando desde diferentes puntos del país, justamente para poder ser parte activa de esta jornada muy interesante que es de fortalecimiento profesional, ¿no? Algo que debemos de trabajar siempre mucho en ello. Este espacio definitivamente es una oportunidad muy interesante, muy valiosa para poder compartir experiencias respecto al rol de de las direcciones de organización y mejora de las DOM, de la misma Junta de Decanos y su influencia sobre todo en el tema que hoy día se va a tratar, que es la calidad del ejercicio contable en un contexto global justamente de las normas internacionales y sabemos que hay constantes cambios en ello y debemos estar involucrados. Definitivamente confiamos en que las exposiciones del día de hoy, a cargo realmente de destacados profesionales, colegas que nos acompañan, nos va a permitir continuar promoviendo justamente una profesión contable sólida y que vaya a estar alineada con los más altos estándares internacionales de calidad. Realmente bienvenidos a todos y esperando de que tengamos una excelente jornada académica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, decana. Para dar inicio también a nuestra jornada, ¿no? Vamos a invitar para dar inicio a nuestra primera exposición, vamos a invitar a quien estará a cargo de la moderación de esta primera exposición. Vamos a dar la bienvenida disculpe, al doctor David Eizaguirre Quispe. Él es miembro titular de la DOM 2. Él es miembro titular de la DOM 2, doctor en contabilidad y finanzas. Cuenta con un magíster en ciencias contables y financieros con mención en gestión de riesgos y auditoría integral por la Universidad de San Martín de Porres. Cuenta con 25 años de experiencia en auditoría y 17 años en gestión del sector público. Cuenta con la certificación internacional en auditoría, así como también la certificación de auditor independiente y especialización en auditoría financiera por el Colegio de Contadores Públicos de Lima. Actualmente es miembro de la Comisión Técnica Interamericana de Gestión de la Calidad de la AIC en el periodo 2023-2025. Además, es docente del doctorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Le damos la bienvenida para que pueda iniciar con este espacio. Muchísimas gracias, muy amable. Aprovecho la oportunidad para también agradecer a nuestra presidenta de la Junta de Decanos, la doctora Wendy Yulia Yauca, y también a quienes nos ayudan a organizar ese importante evento relacionado con la parte educativa y las normas internacionales de educación emitidas por IFAC. Seguidamente voy a pasar a presentar a nuestro expositor internacional, invitado especialmente para esa reunión, que es el doctor Óscar Noel López Cordón. Él es vicepresidente de Asuntos Técnicos de AIC para el periodo 2023-25. Es director de López Cordón y Asociados desde 1998, firma del Foro de Firmas Interamericanas de AIC y directorio de firmas de IGCPA. Profesor de Escuela de Auditoría en USAC, Guatemala desde 1991, presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores de 2014 y 2015, secretario de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala del periodo 2007-2009, miembro del Comité de Revisión de Traducciones de IFRS 2017-2019, y en AIC también ha sido vicepresidente de Promoción y Relaciones Institucionales del periodo 2021-23, miembro de la Comisión de Fiscalización, vicepresidente de CTI de Sistemas y Tecnología de Información, vicepresidente de Afiliaciones, vicepresidente de Comunicaciones, secretario del Comité Técnico Interamericano de Sistemas y Tecnología de Información, director nacional por Guatemala y miembro de la Comisión Técnica Interamericana de Administración y Finanzas. Hecho esta presentación, mi estimado doctor Oscar Noel López Cordón, eh, tiene el uso de la palabra para su exposición. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Agradezco primeramente al Supremo Creador por la oportunidad de venir y compartir ante ustedes. Por supuesto, a la invitación de la Junta de Decanos, presidida por su presidenta, al estimado colega David Izaguirre y a todo el equipo que trabaja en el tema de las DOMS. eh, Porque sin duda este tipo de temas es sumamente importante poderlos tratar y tratar de abordar en toda su plenitud, dado que somos una profesión de interés público que demanda el estar actualizados ante lo que la sociedad nos eh, impone muchas veces. Así que éxitos en el desarrollo de este simposio, bienvenidos a todos ustedes. Trataremos pues hacer lo mejor posible en este mundo que tanto lo necesitan, porque sin duda si nuestra filosofía es siempre que no podemos pasar un solo día, como diría John Goodwell, sin tener un impacto en el mundo, yo creo que la Junta de Decanos y este comité de DOMS del Perú lo está haciendo. Lo que haces marca la diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer. Eso es fundamental y nos llenamos de mucho entusiasmo y optimismo en tratar de construir un mundo eh, cada vez mejor en la medida de lo posible y en el pedacito que nos toque a cada uno. Y les saludo desde mi país, en el que, gracias a mis organismos de la profesión, el Instituto de Contadores, Colegio de Contadores Públicos y Auditores, y en la parte de la Academia, la Universidad de San Carlos, me permiten hablar y abordar este tipo de temas desde diferentes perspectivas, puesto que lo que andamos buscando es tratar de destacar y contextualizar cuán importante es nuestra profesión. Yo diría un papel protagónico de la profesión contable, fundamentalmente por las contribuciones que hacen en la sociedad. Y con ello, interés de esta conferencia es tratar de mantenernos preparados, actualizados y fundamentalmente que nos podamos adaptar a los desafíos que nos impone la sociedad, como ya lo he expresado. Sin duda,
Para empezar es importante partir de cuestionarnos. Y una cuestión importante es cómo nosotros, los contadores profesionales, aquí pues tal vez haga una pausa porque a lo largo de toda América Latina nos llaman de diferentes formas. Algunos nos llaman contadores públicos y auditores. La IFAC nos reconoce como contadores profesionales. Así que utilizaré el término contador profesional para tratar de englobar esta actividad bendecida por Dios, porque sin duda tenemos o debemos estar preparados y adaptarnos para cumplir las demandas dinámicas de la sociedad moderna. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo podemos estar preparados y adaptarnos para cumplir con esas demandas que la sociedad nos impone? Y para ello, un contenido ambicioso. Esto siempre nos lleva a un momento de reflexión, de tratar de buscar qué es lo que, debo decir, qué es lo más apropiado, qué es lo que están de alguna manera esperando. Y pues yo trato de tener claro que si no sabemos de dónde venimos, no sabremos a dónde vamos. Y es bueno ir a nuestras raíces, conocer qué somos, cuáles son las demandas que la profesión tiene, por supuesto, para enfrentarnos a aquellos desafíos y demandas que la sociedad tiene. Y para ello, por supuesto, tenemos que hablar de la formación, de las competencias que el contador público necesita, cómo organismos como la IFAC, la AIC y otros organismos de la profesión tienen un papel que incide en esos procesos formativos, y dentro de ellos son las declaraciones de obligaciones de los miembros, la DOM, el que los organismos de la IFAC cumplan con esas declaraciones que no son opciones, sino son obligaciones, haciendo sus mejores esfuerzos y demostrando cómo su trabajo puede impactar en la calidad del desempeño del contador público. Eh, Le damos también una semblanza muy rápida, puesto que el simposio completo va en línea de hablar de estas normas internacionales de educación emitidas por la IFAC. Y me centro también, adicionalmente, de hablar de la responsabilidad del gremio profesional, del papel que las universidades juegan en la formación de los futuros contadores públicos. Así que con la venia de ustedes, arranco rápidamente, muy apegado a la tecnología y a la inteligencia artificial, porque ahora le podemos preguntar por todo, ¿verdad? Le hacía anoche la pregunta a Copiloto. Copilot es la inteligencia artificial que Microsoft maneja en sus paquetes. ¿Qué es un contador público? Le preguntaba, y lo definía de esta manera. Un contador profesional, perdón, ¿qué es un contador profesional? Es un experto en contabilidad que aplica principios financieros, normativas legales y herramientas tecnológicas para registrar, analizar e interpretar información económica. Continúa diciendo Copiloto, su labor no se limita solo a la gestión de libros contables, sino también abarca la auditoría, la asesoría fiscal y la planificación financiera, contribuyendo al cumplimiento normativo y a la toma de decisiones estratégicas. Engloba mucho de lo que somos, ¿verdad? Yo diría que enmarca bastante nuestro quehacer en la parte financiera, en toda la normativa, tanto propia como regulatoria de cada uno de los países, y nos lleva a pensar en el que las herramientas tecnológicas son fundamentales en ese proceso que va desde el registro hasta la presentación e interpretación de información financiera para tomar decisiones. Pero hay algo que a Copiloto se le escapa. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que se le escapa a Copiloto? Es fundamental para mí la generación de confianza, que es una base ética fundamental que nuestra profesión debe tener. Probablemente de lo que va recogiendo Copiloto de todas las búsquedas y consultas, creo que es bueno ir enfatizando que nada se hace en la profesión si no partimos de generar confianza a todos los usuarios de nuestra información. Estos procesos de registro, hoy por hoy en tecnologías avanzadas, con muchísimo conocimiento de esos procesos de transformación tecnológica,
el que sepamos de toda la normativa internacional se queda por fuera si no generamos confianza, si no tenemos una base ética sustentable. Esta tal vez sería mi primera idea fundamental, yendo hacia qué somos y que uno de esos pilares fundamentales es nuestro compromiso con la ética, es nuestro compromiso con la generación de confianza. Y ahí pues podemos hablar mucho de qué hacemos. Hacemos algunas labores operativas, efectuamos labores de control, conocemos mucho de los procesos de las organizaciones, nos involucramos en la parte administrativa y de gestión contable, andamos obviamente interesados en tratar de comunicar los resultados de los trabajos que hacemos, ya sea presentación de estados financieros o dictámenes de auditoría a todas las personas interesadas. Para ello, obviamente, tomamos una posición de liderazgo verdaderamente estratégico, de gestión o algunas veces funcional. Y al final nuestro trabajo necesariamente debe ser un trabajo colaborativo con personas de otras disciplinas, porque no podemos decir que seamos únicos y exclusivos, sino que necesitamos el concurso de otras disciplinas como los abogados y notarios, los informáticos, los economistas, los actuarios, los ingenieros, los arquitectos. Hay muchísimas otras disciplinas que pueden colaborar con el trabajo que desarrollamos. Y esto, pues tratando de ayudar y impulsar al éxito sostenible de las organizaciones. Este es sin duda lo que buscamos en todo lo que hacemos. ¿Qué somos? ¿En dónde trabajamos? Y fundamentalmente el objetivo, tratar de impulsar al éxito sostenible de las organizaciones. Y en ese sentido, pues son diversos los ámbitos de actuación para nosotros los contadores públicos, que prestamos nuestros servicios en el área de comercio, en el campo de la industria, en la prestación de servicios, en el sector financiero, también en entidades sin fines de lucro. Somos académicos o trabajamos en el sector del gobierno, en el sector público y en muchas de esas organizaciones también en el sector privado, y colaboramos en distintos organismos internacionales. En fin, es multifacético, multifuncional nuestra actividad. En algunos casos, algunos nos llaman todólogos, ¿verdad? Sabemos casi que de todo. Eh, pero nuestra profesión constantemente es sujeta de riesgos, y esa visualización que la teoría de riesgos que viene desde principios de los 80, teniendo un énfasis importante, tan así que nuestro propio código de ética establece amenazas, que yo las vinculo mucho al tema de riesgo, y establece también las salvaguardas. Aquí me quiero referir específicamente a los riesgos que amenazan a la profesión para después tratar de buscar esas salvaguardas o cosas que podemos emplear para minimizar los riesgos que la profesión pudiera tener. Algunos hablan hasta de la posibilidad de desaparecer la profesión. El Foro Económico Mundial, desde el año 2015 o 2018, en un estudio de las profesiones, hablaba de esa posibilidad de desaparecer. No nos preocupa, al contrario, lo que siempre reforzamos es que el trabajo mecánico, el trabajo repetitivo, en algún momento determinado puede ser el que ya vaya desapareciendo y volviendo nosotros cada vez más analíticos en todo esto. Porque hay en todo muchos cambios en las actitudes, en las nuevas habilidades que van demandándose, en nuevos conocimientos, en mucha competencia profesional. Hay campos en los que ya no sabemos si somos nosotros los que debemos de llevar el liderazgo, o ya hay quien lo esté llevando por nosotros, si no nos percatamos y marcamos bien nuestro territorio. Digo yo siempre, hay mucho por hacer gracias a la transformación digital, y hoy por hoy nos han encomendado mucho el tema de la sostenibilidad, que si no nos preparamos adecuadamente, puede ser una oportunidad, pero también un riesgo el que se nos vaya de la mano y no actuemos con la debida diligencia en todo esto. Hay
bastantes retos que el contador público tiene. Los modelos de negocio han cambiado notablemente. Hay cada vez, gracias a la innovación, gracias a la tecnología, gracias al convivir diferentes generaciones, los modelos de negocio están cambiando drásticamente, las formas de adquirir y prestar servicios, el gusto y la preferencia de bienes y servicios cada vez es más variado, y entonces tenemos que estar muy atentos, esto para ir ya pensando en, un poco en las exigencias que la profesión tiene y adaptarnos a esas exigencias, que la profesión ha evolucionado porque evoluciona el comercio. Desde que el comercio surge y del comercio evoluciona, surge la contabilidad, evoluciona la contabilidad, y hemos visto que uno de esos cambios drásticos en el cambio de los modelos de negocios es el surgimiento de la tecnología y por supuesto las crisis que en algún momento determinado se han dado. En todo esto hay una influencia grande y significativa que tiene hoy por hoy la gran cantidad de datos, los megadatos o el big data, como así lo reconocemos, enormes cantidades de transacciones que se dan en bases estructuradas dentro de la propia organización, pero que en algún momento determinado entramos a comparar y tomamos muchísima información de distintas fuentes y tratamos de ir a la búsqueda de modelos predictivos utilizando ciencia de datos. Andamos constantemente dejando ya por un lado todo lo que tiene que ver con documentos y con papel, y mucho de esto es cada vez más digital, el conocimiento es cada vez mayor y requiere de una velocidad de entrega y una distribución inmediata de la información. Lo que antes tenía plazos largos, ahora son requeridos en el momento, y hay una demanda de información que en algún momento determinado tiene que ver también que como hay una gran cantidad de datos, tiene que haber un espacio suficiente para poderlos almacenar. Entramos a temas que tengo muchos datos, los debo de almacenar, tengo que pensar en cómo mantenerlos seguros. Entonces hay requisitos que tienen que ver con control interno informático y su adecuado tema de la ciberseguridad y las políticas de prevención de riesgo con el cuidado del activo más preciado, el activo de información. Y esto, por supuesto, nos lleva a pensar que uno de los retos fundamentales es cómo las nuevas generaciones, cómo nuestra propia generación y las anteriores, las que convivimos, adquirimos bienes, adquirimos servicios, y por ende tenemos que estar constantemente adaptándonos a esos cambios radicales que se dan en todas las organizaciones. Esto sin duda es lo que considero yo, entre otras cosas que no son limitativas, no son únicas, está provocando un impacto creciente tanto en la contabilidad, evoluciona el comercio, como lo decía al inicio, evoluciona la contabilidad y por supuesto en algún momento determinado eh, hacia la auditoría. Perdón, no sé si estoy compartiendo. Déjenme ver, estoy con esa pena que si estoy en la pantalla compartida. Denme un momento. Vamos a ver si ahora sí. Ahora sí estoy compartiendo. Mil disculpas por la emoción de empezar y no. Vamos a ver, aquí estamos. Entonces, he venido hablando de estos retos que el contador público en algún momento determinado tiene, y cómo los cambios en los modelos de negocio impactan notablemente en la contabilidad de la auditoría. Eh, Hay más desafíos, desafíos que tienen que ver con ese proceso de adaptación, como la digitalización, la seguridad que he mencionado, las crecientes expectativas sociales
En cuanto a la transparencia financiera, recordemos tanto caso de corrupción, tanto caso de necesidad de tener información transparente para poder tomar decisiones, el uso creciente de la tecnología y de distintas herramientas para procesar y analizar datos, la creciente necesidad. Siempre le decimos a nuestros estudiantes que ante el exceso de información, muchas veces hay información que tenemos que tener la capacidad de discernir qué es lo más adecuado, eh, qué es la información certera de buenas bases, de buenas fuentes, por ende la necesidad de tener un análisis bastante más profundo de las áreas que se están cubriendo. Y en ese sentido, también amerita que el contador público tenga una habilidad importante en saber comunicar, en tener un pensamiento crítico y en algún momento determinado estar de la mano con la tecnología. Es esa precisión técnica y esa visión estratégica lo que de alguna manera nos resalta como una pieza clave para cualquier organización. Y no es un falso orgullo ni es una falsa vanidad, sino porque lo vemos en los que tenemos años de estar bregando en esto de la profesión, cuán importante ha sido nuestra contribución al surgimiento, evolución de muchas organizaciones, de muchas entidades, y creemos que lo seguiremos siendo en la medida en la que estemos atentos a estos desafíos que se nos plantean para los contadores públicos. Y hay muchísimos más retos. Aquí les cito algunos que me pareció interesante compartir. Hay necesidad de compartir datos de manera más fácil. De tanta información hay que saber en algún momento determinado, saberlos compartir. En los cambios que se dan en la contabilidad de la nube, por ejemplo, que la nube es cada vez más vertical, dicen algunos, y es el tener esa posibilidad de utilizar nuevas formas de utilizar el software. Antes eran softwares que teníamos que invertir grandes cantidades en comprarlas, ahora utilizamos software as a service, dice el English, ¿verdad? El software como un servicio, el software como una licencia, el notable crecimiento, vemos cifras, compartía con mis alumnos a principio de este semestre que les doy un curso de control interno informático, cómo las estadísticas marcan el creciente desarrollo de softwares bajo este tipo de software como servicio, como en algún momento determinado también la cadena de bloques. Estuve, y saludo ahí al colega Mario Echeverría, que lo vi por ahí conectado. Estuve el día viernes pasado en San Salvador en una rueda de negocios en la Embajada de México. Fui invitado a un acto académico y adicionalmente a esa rueda de negocios y hablaban, mejor dicho, bastante de oportunidades de negocio que se están dando a través de tokenización, asuntos inmobiliarios y de cómo la inversión está llegando vía esta cadena de bloques para dar seguridad, para dar transparencia, para poder en algún momento determinado manejar eh, en forma adecuada sus flujos de fondos, garantizando seguridad en la minería de este tipo de datos. Se habla hoy por hoy también mucho del tema de la automatización a escala, en el que la robotización, robótica de procesos, la RPA, Robot Process Automation, toma un papel importante. Esas son las partes de la profesión que en algún momento determinado van desapareciendo porque eliminan las labores repetitivas utilizando este tipo de bots o robots que vienen a facilitarnos el trabajo desde labores rutinarias hasta llenado de formularios, muchísimas actividades que permite. Y por supuesto la inteligencia artificial cibernética que en algún momento determinado tiene la particularidad, a diferencia de la otra, que pues autoaprenda, genera y va teniendo un papel bastante autónomo en la medida en la que lo dejemos. Eh, la pila tecnológica se vuelve física con el uso
creciente de los robots, los bots, de lo que les decía, hay tecnologías cuánticas, la inteligencia exponencial, la computación ambiental, en la medida en la que la sostenibilidad va creciendo, y temas como el metaverso. Así que muchísimos retos para el contador público. ¿Y qué nos toca si son retos, si son riesgos, si son necesidades que la sociedad tiene de que sepamos de todo esto? Pues tener que conocer, tener que aprender. Si de pronto no soy un experto en un tema, por lo menos tener un conocimiento básico, como yo siempre digo, y valernos de amigos y colegas o de profesionales de otra profesión, para que de alguna manera nuestro trabajo sea efectivo. No podemos hacer las cosas solos y tenemos en algún momento determinado que asociarnos con otros colegas de la profesión que tienen experiencia en este tipo de temas, para ir gradualmente nosotros adquiriendo las nuevas, o bien en algún momento determinado valernos del uso de algún especialista. Básicamente, entonces, todo esto de lo que la sociedad nos pide, lo que la sociedad nos exige, nos lleva a tratar de buscar y desarrollar competencias y habilidades. Eh, Básicamente, desde competencias técnicas que nos permiten desarrollar trabajos específicos, muy específicos como estos que hablaba, o competencias blandas que nos ayudan a tener una buena relación y trabajar en equipo, por lo mismo que les decía que no podemos trabajar solos, a desarrollar esa habilidad cognitiva que nos permite procesar, sobre todo ahora que tenemos tanta información, el discernir del ruido, de la basura, en concentrarnos, en analizar, sintetizar y sobre todo tomar decisiones, y habilidades sociales que nos permiten comunicarnos y tratar de ir hacia la búsqueda de resolución de conflictos, de resolución de problemas. Todas estas competencias y habilidades obviamente son complementarias y sin duda son necesarias para un desempeño eficiente, eficaz, óptimo en cualquier trabajo o situación. Y en nuestra profesión, sin duda, es sumamente necesario. Ese desarrollo constante de nuestras competencias y habilidades nos permitirá crecer y desarrollarnos profesionalmente para estar preparados para enfrentar nuevos retos. Así que ojo con lo que el conocimiento más la teoría es la teoría más la práctica es igual a conocimiento, y el desarrollar competencias y habilidades se vuelve esencial. Y en ese sentido, conocimientos teóricos, las habilidades prácticas, las habilidades blandas, las habilidades interpersonales y de comunicación se vuelven esenciales. Un poco de cómo ambas van de las manos, tanto las habilidades como las competencias. Yo les voy a dejar esta presentación para que la tengan y les pueda servir. Son complementarias. Ambas permiten de alguna manera desempeñarse de manera efectiva en cualquier ámbito. Ambas son importantes en el éxito personal y profesional. Por supuesto, tenemos que combinar habilidades y competencias de tal manera que desarrollemos coeficientes intelectuales, emocionales y digitales. Sin duda, de todo esto, pues desarrollar primeramente una competencia ética. Yo siempre digo, sin ética no hay profesión. La ética garantiza un trabajo de calidad, garantiza un firme compromiso con la sociedad, al poder de alguna manera comunicar de forma adecuada lo que hacemos, de forma correcta lo que hacemos, de forma transparente lo que hacemos. Para ello requerimos obviamente un aprendizaje continuo, tener sólidos conocimientos y habilidades, que todo aquello que conozcamos y desarrollemos en competencias y habilidades sea lo más idóneo, y en el que vinculemos, por supuesto, las herramientas y el conocimiento en software y en tecnologías de información, y que tengamos una alta resiliencia de podernos adaptar al cambio. Eso sin duda es fundamental. Eh, y hacia el futuro, pues la vista puesta en que requerimos estar preparados en un análisis avanzado de datos, dado la cantidad de datos que se manejan, los megadatos.
tener un pensamiento estratégico, no al corto plazo ni al mediano, sino una visión de largo plazo, en economías que van desarrollándose de manera digital, de manera tecnológica, que van muy de la mano con la sostenibilidad y las economías verdes. La sociedad y los negocios imponen en algún momento determinado cumplir con ese tipo de normativas, en la que, por supuesto, la sociedad y el comportamiento nos llevan a innovar, a emprender, a manejar adecuadamente la inteligencia emocional, las habilidades interpersonales, la comunicación efectiva, una adaptabilidad y aprendizaje continuo y, por supuesto, abriendo y cerrando brecha, la ética y la responsabilidad. Por ende, nuestra profesión, yo diría, sigue siendo esencial para evaluar la salud financiera de las empresas y que nos sirva para tomar decisiones informadas. Es sin duda, junto a la tecnología y la sostenibilidad, que están transformando la profesión en procesos cada vez automáticos, de mayor análisis y valiéndonos de mucha información que está en la nube y por ende preservando el tema de la seguridad. ¿Qué nos espera? Obviamente, el futuro de la profesión contable requiere que desarrollemos este tipo de actividades, de habilidades técnicas, como el análisis de datos y la modelización de datos, habilidades interpersonales, de las que he hablado, habilidades de liderazgo, habilidades digitales. Solo aquellos que se mantengan verdaderamente actualizados en estas áreas podrán mantenerse vigentes en el mercado laboral y competitivo del futuro. Es importante que tengamos bien en claro que el mundo está cambiando rápidamente y que este tipo de habilidades requeridas son necesarias para tener éxito en este mundo que evoluciona constantemente. Para estar ahí encabezando de abanderados en nuestra profesión es seguir necesario aprendiendo y desarrollándonos continuamente. La invitación a seguirnos formando y desarrollando este tipo de eventos son justamente para esto, para que la profesión y todos los que estamos dentro de ella tengamos bien en claro que los organismos internacionales nos imponen obligaciones y esas obligaciones pues recaen en obligaciones que como país debemos de cumplir en planes de acción, como lo veremos ahí más adelantito, y por ello tenemos que estar totalmente dispuestos a invertir en educación, en formación, en capacitación, para que de alguna manera tengamos una ventaja, si no competitiva, al menos comparativa, significativa con el mercado laboral del futuro. Y si algo nos place decir es que hemos sido una profesión bien organizada, gracias al papel protagónico que tienen los organismos de la profesión. Sin duda, el pertenecer a la Federación Internacional de Contadores, la IFAC, esto es como en el fútbol, ¿verdad? Queremos estar en la élite del fútbol. ¿En dónde estamos? Estamos en la FIFA. Queremos estar en la élite de la profesión. ¿En dónde tenemos que estar? En la IFAC. Queremos estar en la élite del fútbol, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir con las regulaciones que da la FIFA. No cumplimos con las regulaciones que nos da la FIFA, quedamos fuera del concurso del tema internacional. Aquí en Guatemala, errores cometidos por nuestra dirigencia nos dejaron 2 años fuera de competencias, eran unos 4 años atrás, 6 años atrás. Se nota el rezago que nuestro fútbol tiene. Profesiones contables de la región, si no estamos a la vanguardia vinculados a esta organización que está en más de 130 países, con más de 3 millones de contadores en el mundo, nos podemos quedar fuera de la misma profesión. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera es creciente, la inversión extranjera pide estar preparados en normativa internacional para tener comparabilidad, la inversión extranjera requiere estar preparados en sostenibilidad porque quieren invertir en empresas que son solidariamente responsables con ese tipo de asuntos, los criterios de ESG que decimos, ¿verdad? Y a nivel de América Latina, la Asociación Interamericana de Contabilidad
desde el 17 de mayo, estamos por cumplir 76 años. Tenemos la alta responsabilidad de tratar de unificar al gremio de la profesión y de representarla ante los consejos de la IFAC, generando distintas actividades. Somos más de 1.5 millones de contadores en América Latina. Imagínense ustedes, buen porcentaje de todos los contadores del mundo estamos en este continente y promovemos constantemente la capacitación continua mediante conferencias virtuales, mediante la elaboración de artículos técnicos, mediante la elaboración de trabajos interamericanos y nacionales en nuestras conferencias interamericanas de contabilidad, fomentando la vinculación a certificaciones profesionales, desarrollando programas de capacitación continua, fomentando la ética, en fin, realizando diversas actividades que nos llevan a ser contadores globalizados. En todo ello, pues hay una responsabilidad tridimensional, digo yo, ¿verdad? Porque si tenemos esa posibilidad de pertenecer a un gremio internacional como la Federación Internacional de Contadores, que de alguna manera está al pendiente de establecer, divulgar y velar porque se cumplan los altos estándares de calidad a nivel internacional. La AIC como organismo regional de alguna manera nos aglutina en tratar de tener nuestras juntas de gobierno que nos lleven a estar totalmente al día y vinculados con la normativa internacional. Y por supuesto, en Guatemala tenemos dos gremios profesionales, el instituto y el colegio, y aquí pues entiendo que hay diversos colegios que son aglutinados a través de la Junta de Decanos que permiten hablar con toda eh, certeza que nuestra profesión es una profesión bastante bien organizada y que puede en algún momento determinado cumplir con esos requisitos fundamentales de mantener contadores que tengan las competencias, que tengan la independencia, que le lleven a actuar en función del interés público. Y ese interés público, pues, deviene de dónde, de nuestro código de ética. Yo por eso digo, el pilar fundamental para todo esto es cumplir con el código de ética, esa característica que identifica la profesión de actuar en el interés público. Es una responsabilidad profesional que no consiste solamente satisfacer las necesidades de nuestro cliente, sino de una amplia gama de usuarios que acceden a nuestra información. Y ese marco de interés público, por supuesto, es para quien se desarrollan todo este tipo de normas, ¿verdad? Las normas de la profesión no están hechas solo para la profesión. Por supuesto que encabezamos, pero hay una dedicatoria a los encargados de adoptarlas, implementarlas, exigirlas, son los organismos reguladores de la profesión, los usuarios de los estados financieros, los preparadores y distintos usuarios. Entonces, hay un marco de alguna manera amplio para el cual se desarrolla este tipo de normativa. Y en ese sentido, lo que buscamos es que tengamos un sello indeleble de alta calidad a la hora de que realizamos nuestro trabajo. Sin duda, mucho de esto, la IFAC lo regula, lo establece mediante las declaraciones de obligaciones a los miembros. Ya van a ustedes tener y han tenido en diversos eventos que la Junta de Canos tiene la posibilidad de ver los distintos DOM que hay. Hoy nos centramos bastante en el DOM número 2, que es el de las normas individuales de educación para los contadores profesionales. Este es un documento que viene desde su última actualización a julio 22 y es como una casita, ¿verdad? En el que la educación es fundamental. Vean la base de nuestra profesión, de nuestra casita profesional, es la educación con este DOM número 2, ¿verdad? Así que la invitación para adoptar en cada gremio este tipo de declaraciones de obligaciones de los miembros como el plan estratégico de la profesión. Los que hemos tenido oportunidad, afortunadamente, he participado en la preparación de planes de acción aquí en Guatemala, uniendo
al colegio y al instituto, luego por diversas razones teniendo planes de acción separados y trabajando por el lado del instituto, sabemos de la importancia que tiene de hacer toda una radiografía de lo que es la profesión, de ver los avances que tenemos en algunos don, pero sobre todo de conocer de las debilidades que tenemos y de cómo nos tenemos que adaptar. Y en la parte de educación, que pues se dedicarán buena parte del día, el desarrollo profesional inicial, esos contadores que están en proceso de formación van desde la IES 1 hasta la IES número 5, o sea, muchas de las normas de formación van hacia formar al contador del futuro. Se establece obviamente un momento en el que hay que evaluar las capacidades y las competencias y a partir de ahí, ese es en la IES 6, y a partir de ahí, de la IES 7, se da el desarrollo profesional continuo como ese mecanismo en la profesión de garantizar que aquellos que nos graduamos hace muchos años nos mantengamos vigentes y actualizados en un programa de desarrollo profesional continuo y por supuesto las competencias que requieren los auditores profesionales. Hay en todo esto una receta que la IFAC quiere, esa receta son requisitos mínimos, es al menos lo que debería tener un contador profesional, es buscar una estandarización de la profesión, que tenga las actitudes intelectuales, interpersonales, de comunicación, que tenga sólidos conocimientos en organización de empresas, en contabilidad, finanzas, en conocimientos relacionados y que tenga una perspectiva en tecnología de la información. Entonces, nótese que no andamos tras el establecimiento de algo por necedad, sino algo por necesidad, que en algún momento determinado son asuntos que es importante que la profesión aborde. Y en ese sentido, pues también las DOMS tienen actualización. Hay una invitación a la IFAC para que hasta el 8 de agosto del año 2025, esta versión que les decía que es del año 2022, se actualice y a partir de enero 2026 tengamos una actualización de esa DOM. ¿Hacia dónde van las actualizaciones? Pues vienen de la mano de los distintos consejos que trabajan de la mano con IFAC. El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría, el Consejo de Normas Internacionales de Ética, el de normas del sector público y por supuesto el de las normas de contabilidad. En esto, pues obviamente hay actualizaciones que tienen que ver con el aseguramiento de la calidad y hay mucho que va en temas de gestión de la calidad, en requisitos de ingreso en información para los contadores en cuanto a las normas de información financiera. Aquí hablamos en algún momento determinado que la profesión debiera de tener exigencias en cuanto a los que están accediendo a los organismos de la profesión para unificar lo que las universidades tienen establecido. En fin, hay bastante por hacer. Hay mucho que las universidades en todo esto tienen que hacer, tienen que jugar su papel desde la parte curricular, el aprendizaje aplicado, la interdisciplinaridad, una actualización constante con vistas al futuro, manejar esos modelos híbridos de enseñanza que se están dando y fundamentalmente estar muy bien vinculados al sector empresarial y gubernamental. Es la universidad la que debe estar testeando qué pasa el mundo empresarial y en el mundo gubernamental para llevar todas esas necesidades que el mundo empresarial tiene a sus aulas universitarias. Por supuesto que tiene que integrar en sus modelos curriculares temas como el de la sostenibilidad, que tenga proyectos de innovación docente para que sus profesionales en la academia estén verdaderamente formados, que vayamos a cosas prácticas en sostenibilidad, que nos formen a los profesores y estudiantes en objetivos de desarrollo sostenible, en el uso de tecnologías de la información vinculadas a la sostenibilidad, en fin, desde la automatización contable y softwares, Big Data, análisis financieros, cadena de bloques, seguridad financiera, inteligencia artificial, Machine Learning, plataformas de educación digital, muchísimas necesidades que sin duda la universidad tiene que tener, que tienen que ir totalmente de la mano con la ética.
enseñar la ética práctica, incluirla en los currículums, no como un curso único, sino como en ejes transversales para que tengamos una ética bastante aplicada en esos procesos de transformación digital y que vaya vinculada a lo que el sector empresarial y regulador tiene. Al final, lo que buscamos es fomentar pensamiento crítico y toma de decisiones de nuestros estudiantes. Mucho por decir, poco tiempo y pues ya tengo que ir concluyendo porque el tiempo se me ha acabado. La necesidad de ir pensando en nuestra profesión con visión de largo plazo, que seamos emprendedores, innovadores, capaces de actuar en entornos económicos y tecnológicos globalizados, que sepamos desarrollar oportunidades de negocios presentes y futuros, plantear alternativas que transformen la realidad, desarrollar conciencia del impacto social que tiene nuestra profesión y el ejercicio profesional y sobre todo, repito, insisto, aburro si quieren, guiarnos por los más altos principios éticos para generar plena confianza e integridad de los servicios que estamos teniendo. Y un mensaje final, la profesión contable sin duda tiene un rol crucial para moldear una sociedad más justa, transparente y sostenible. Esa es realmente una función importante que tenemos. Y un llamado a la acción, un llamado al no quedarnos en palabras, sino ir del dicho al hecho. Adoptemos, mejor dicho, la innovación, el aprendizaje continuo, el compromiso ético para responder a las perspectivas de una sociedad eh, juntos y de la mano con nuestras universidades y nuestros gremios profesionales. Muchas gracias, agradezco la atención brindada, el tiempo cedido para compartir algunas ideas y sobre todo la motivación para que como gremio contable en Perú sigan adelante desarrollando este tipo de actividades. Muchas gracias, estimado David y estimados colegas. Muchas gracias, estimado Oscar. Qué bien, muy puntual, muy preciso, muy interesante tu Gracias. visión sobre el tema educativo, no solamente para un país determinado, sino para toda Latinoamérica y el mundo, digamos, ¿no? Porque es un tema bastante amplio e interesante. Tengo acá algunas preguntas. ¿Cuáles son los planes, ¿no? que podrían aplicar las universidades para adaptarse a los retos derivados de la sostenibilidad en el marco del enorme desarrollo de las tecnologías de la información a la que te has referido? Sí, sin duda las universidades tienen grandes retos. Aquí dejaba esbozadas algunas ideas en la propia presentación exclusivamente para las universidades. Sin duda, el que integren la sostenibilidad en sus planes de estudios es fundamental. El pensar que tenemos un mundo en el que los recursos son escasos, los recursos son ilimitados y que debemos de emplearlos de la mejor manera es esencial. Entonces esto lleva a que pensemos en la integración de la sostenibilidad, en proyectos en las que también nuestros docentes se vinculen, que tengamos laboratorios de sostenibilidad, que tengamos más formación en los objetivos de desarrollo y tratar de vincular la tecnología para el uso responsable de los recursos, también en materia de sostenibilidad. Era un poco lo que en algún momento trataba de compartir. Hay que tener, obviamente, una actualización constante en todo esto, mi estimado David. Eso diría yo, el que estemos actualizados en qué está ocurriendo. Ahorita tenemos normas de sostenibilidad uno y 2. Se espera que sigan habiendo cambios. Han venido a agregarse la norma 5000, que es el aseguramiento, la sostenibilidad. Ha venido también a actualizarse el código de ética, la versión 2024 del código de ética tiene que ver con sostenibilidad, en fin, así como hablar de sostenibilidad, las normas también se han actualizado, las normas internacionales de la profesión se han actualizado también en sostenibilidad y no dudaría que parte de lo que las DOMS tengan sea una actualización también en materia de sostenibilidad. Por ende, las universidades tienen que estar atentas a tomar este tema y hacerlo parte de su oferta académica, estimado David. Muchas gracias.
Una siguiente pregunta. ¿Cómo consideras que deberían planear las universidades para adaptar su currículum, para preparar a los estudiantes para alcanzar estos retos? Sí, sin duda, deviene de la clara interacción que las universidades tengan con el sector empresarial y gubernamental. Aquí, justo al final de esta lámina en la que hablo del papel de las universidades en sostenibilidad y en tecnologías, lo digo, si la universidad no está al tanto de lo que está pasando a su alrededor, puede dejar por fuera este tipo de temas tan importantes. Es mantener al día y vigente el ámbito de los negocios, y si los negocios están tomando este giro porque los inversionistas buscan empresas que sean sostenibles para poder invertir, sin duda las universidades tienen que estar atentos y al día en tenerlo en sus modelos curriculares, en sus modelos de enseñanza, en buscar profesionales académicos, profesores que estén preparados en ese tipo de temas y, por supuesto en la parte nuestra contable, que estén al día con la normativa internacional en materia de sostenibilidad. Muchas gracias. ¿Y qué tecnologías consideras que serían convenientes que estas universidades incorporen en la formación contable? Wow, mira, siempre es un debate. ¿Nos estamos volviendo informáticos o necesitamos del uso de un especialista? Pero lo hemos hablado, en el mundo de los negocios, si vas a una rueda de negocios y no sabes de tokenización, los inversores andan buscando cómo invertir y a quién han recurrido siempre, al contador público. Entonces tenemos que saber de cadena de bloques, tenemos que saber de inteligencia artificial, aunque algunos debaten el hecho de la confidencialidad de la información. Obviamente hay quienes suben información de sus clientes y tratan de analizarla en un software libre de inteligencia artificial. Esa información va a estar ahí disponible, hay que tener cuidado con el manejo de las mismas, pero la inteligencia artificial en modelos de revisión y verificación en softwares propios del auditor les permiten obviamente buscar errores, irregularidades, patrones, verdaderamente hacer análisis predictivo. Puede ser muchísimo, muy útil el utilizar la inteligencia artificial de la mano con automatización robótica de procesos, entre otros, el conocimiento de los megadatos, hasta la posibilidad de hacer ciencia de datos. Imagínense usted la ciencia de datos, ese análisis predictivo que nos lleva ya a pensar en hacer presupuestos, no solamente vinculando nuestra base de datos, sino la base de datos de información de mercado, de tendencias. Resulta apasionante todo lo que la tecnología está haciendo y me quedo corto en mencionarlo. Aquí hay láminas en las que hablo de tecnología cuántica, de tokenización, de inteligencia artificial, de RPA, de metaverso. Hay muchísimo y lo que siempre digo, ¿verdad? Hay algunos foros en los que lo discutimos. Eh, ¿Es trabajo de un informático, especialista en informática, o es trabajo de un contador público y auditor? Va a depender. Así como hay médicos generales y hay médicos especialistas, habremos contadores que seamos contadores generales y algunos otros que nos volvamos especialistas en cada una de las áreas en función de las demandas que la sociedad tenga, estimado. Ok, muchas gracias. A su criterio, ¿cómo la academia abordaría la ética profesional en el contexto actual y a futuro? La debe dar con toda responsabilidad. Yo diría, centrándola como una necesidad básica. Yo siempre pongo este ejemplo. Hace 12 años participaba con un buen amigo y colega de Perú, Alfredo Rodríguez Neira, en un análisis de la profesión contable en Centroamérica. Analizaba normas de información financiera
normas de auditoría y normas de ética, para ver en los modelos curriculares de las universidades en dónde estaba la ética, en dónde estaba la contabilidad, en dónde estaba la auditoría. Curiosamente, ninguna universidad tenía cursos en Centroamérica que tuvieran que ver con la ética. A partir de eso, su influencia, proyectos financiados por el Banco Mundial, a partir de ahí la incidencia empezó a ser tal que ahora encontramos ya universidades que imparten cursos específicos de ética, cursos específicos del Código de IFAC. Me ha tocado a mí en alguna universidad nacional impartir el curso del Código de Ética de la IFAC. Más lo ideal, y lo decía tal vez entre líneas en la presentación, la necesidad de que la ética sea un eje transversal. Si enseño auditoría, vinculado a la ética. Si enseño contabilidad, vinculado a la ética. Si enseño finanzas, vinculado a la ética. La ética como la tecnología, como ejes transversales, porque no puedo separar del conocimiento y la técnica, la ética. Yo creo que de la mano deben de ir, mi estimado David. Muchas gracias. ¿Cómo Con gusto. considera que podría haber alguna alianza que se pueda hacer a futuro entre las universidades, AIC, los gremios profesionales, orientadas a coadyuvar con el desarrollo profesional de los aspirantes a contadores? Recordando que las normas de educación de la 2 a la 6 habla sobre el desarrollo del profesional del aspirante, ¿no? Hasta obtener su título. ¿Qué opinas? Sí, sin duda, la unión hace la fuerza, mi estimado. Eh, Recordemos que las universidades tienen la responsabilidad primaria de formar, cumplir con las primeras normas de educación del contador. Eh, Son los gremios profesionales los que tienen la responsabilidad de mantener la educación y la formación continua, mejor dicho. Así que una alianza entre gremios y universidades se vuelve importante. Aquí en Guatemala tenemos, por ejemplo, una comisión de intercambio universitario dentro del Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores. Son 7 universidades, 6, 7 universidades que tienen la carrera de contador público, y cada 15 días se reúne para tener la vinculación entre universidades y el gremio. Y cada 3, 4 meses tenemos desayuno con las autoridades. Así como tienen profesores delegados en las comisiones, así también tenemos desayunos con las autoridades, porque es importante que las autoridades y no solamente los profesores estén vinculados. Hacerles saber de los cambios que la profesión tiene, para que de alguna manera vayamos de la mano. Hay obviamente en todo esto, si vemos el modelo que la AIC también nos presenta, tenemos organismos institucionales que son universidades, pueden adherirse a la AIC y formar parte de las distintas redes. Tenemos una red en Colombia que se llama Rediciac. De hecho, en este momento Colombia no es parte de la ISAI como gremio de la profesión, pero sí a través de su red de universidades, Red ISIAC, en la que habemos universidades de diferentes países y realizamos distintas actividades. El año pasado tuvimos una actividad en Quito específicamente hablando del tema de sostenibilidad, sobre los riesgos y oportunidades que la sostenibilidad nos plantea. Así que yo digo que la unión hace la fuerza, unir al gremio profesional y a las universidades es una tarea fundamental, y que los organismos tomen el liderazgo de guiar y orientar a los profesionales adscritos a ella y de vincular a las universidades para ir de la mano en el desarrollo profesional continuo y en el desarrollo inicial. Muchas gracias. ¿Y cómo AIC está fomentando la educación continua de los contadores y qué posibilidades habría para que sus actividades la desarrollen en coordinación con la academia? Eh, Ahí se tiene muchísimas actividades. Estaba haciendo un conteo y llevamos a lo largo de este bienio que empezó en el 8 o 9 de noviembre en Antigua Guatemala con la finalización de la 35ª Conferencia Interamericana de Contabilidad en Antigua Guatemala. A la fecha, más de 90, casi 100 eh, actividades de capacitación que van entre una o dos conferencias semanales que son gratuitas.
tratamos de fomentar el desarrollo continuo, abordando distintas temáticas en las 11 comisiones técnicas de la AIC. Tenemos publicaciones constantes de artículos y boletines que los distintos colegas tenemos cerca de 698 colegas adheridos a las comisiones. Nos gustaría que todos fueran activos, pero no todos entendemos siendo un voluntariado tienen el tiempo. Sin embargo, hay publicaciones constantes. Tenemos una revista Visión y Actuación que sale cada 3 meses. Estamos trabajando en una revista científica que dará chance a poder publicar trabajos de índole científico, cumpliendo con todo el rigor que la ciencia exige. Por supuesto, estamos siempre interesados en trabajar en el tema de las certificaciones. Sabemos de que es una exigencia internacional y estamos planteando diferentes análisis respecto a los distintos tipos de certificaciones que las hay. Si debiera ser el organismo de la profesión con la supervisión de la AIC, estamos siempre inquietos pensando en el desarrollo profesional continuo, en la capacitación de los miembros y en el cumplimiento de este tipo de normativas. Colaboramos fuertemente con los países que nos lo solicitan en acompañarlos en sus procesos de cumplimiento de sus planes de acción. Trabajamos en las traducciones. Este año hemos entregado las traducciones de los 2 últimos códigos de ética. Hicimos a principio de año, finales del año pasado, el esfuerzo de tener una traducción a una versión anterior y recientemente, hará cosa de un mes, hemos entregado la versión más reciente, así que andamos siempre tratando de recibir comentarios a todas las normas y actualizaciones que se tienen. En fin, AIC está constantemente preocupada en divulgar, en conocer y en fortalecer los procesos de formación, tanto para nuestros miembros como para todos aquellos que quieran acceder a la información, porque la información al final es pública y está puesta en nuestra web. Muchas gracias. Durante el transcurso de tu exposición hiciste referencia a la inteligencia artificial, ¿no? Que es un, digamos, un coadyuvador muy importante para el desarrollo no solamente de la profesión contable, sino del mundo. Pero, sin embargo, algunas herramientas podrían a veces utilizarse para un fin que no es muy apropiado. Entonces, de ahí viene justamente esta pregunta. ¿Cómo considera que afecta el posible plagio de trabajos de investigación mediante la inteligencia artificial y cómo abordaría la academia esta situación? Plagio en el sentido de que alguien le dice, oye, desarrolla una tesis de tantas páginas sobre tal tema, le da los parámetros y ella se desarrolla y el supuesto autor solamente es alguien que sabe solicitar este tema, ¿no? Sí, David, sin duda, el plagio no es nuevo. El bien y el mal existe desde siempre y hay quien en algún momento determinado se quiere brincar los pasos. Yo me recuerdo que en los inicios de la tecnología eh, abordábamos en buscar y rebuscar un sitio web, evitando que nuestros estudiantes tomaran trabajos de ahí, famoso rincón del vago. Y antes, obviamente, siempre había quien tenía la posibilidad de recibir documentos de México o de otro país que trataba de hacerlo propio en Guatemala. O sea, les pongo el ejemplo de Guatemala, con la inteligencia artificial y con todo lo puesto a disposición en estos sitios, esa posibilidad se acrecenta notablemente. Es un riesgo algo que puede ser tan útil para propósitos de facilitar como herramienta labores de búsqueda, labores de análisis de grandes juegos de datos, pueda ser utilizado con fines de plagio. Yo diría que lo primero es fijar una política, las bases de revisión y el criterio que tienen que tener las universidades para poder hacer este tipo de verificaciones y validaciones para que sus profesores lo tengan en consideración. Segundo, el valerse también de herramientas tecnológicas
para esos procesos de revisión. Hay herramientas gratuitas que le dan a uno ese chance de poder revisar en qué porcentaje hay plagio en los documentos, pero hay herramientas mucho más sofisticadas que aunque tienen costo, pues se tienen. La AIC ha adquirido recientemente un software y participamos en ese proceso de adquisición con distintas presentaciones de distintos tipos de software que permiten en algún momento determinado revisar la calidad de los trabajos y ver el grado de plagio que puede haber en ellos. Así que tener bien en claro cuáles son las políticas, cuáles son los requisitos y valernos también de las propias herramientas para tratar de prevenirlo. Y en todo caso, pues en algún momento determinado, fortalecer el tema ético. Yo creo que el que fortalezcamos la ética se vuelve esencial para hacer entender que lo importante y lo bueno es el trabajo de calidad hecho por uno mismo y no copiado y pegado, ¿verdad? Esa es un poco de las ideas, estimado David, Sí, en cuanto a este muchas tema. gracias. Sí, muchas gracias. También mencionaste durante el desarrollo de tu exposición em, que es la participación de un experto, porque hay temas que a veces el contador o auditor no lo tiene a su alcance. Tal es así, eso me hace recordar una norma internacional de auditoría 620 que trata sobre dice utilización del trabajo de un experto. Yo prefiero decir la participación de un experto en el trabajo del auditor. Entonces, y justamente eso, ¿no? Incluso la norma guía, ¿no? Pone un marco de guía de cómo seleccionar ese auditor, ese experto, ¿no? Que podría ser un ingeniero agrícola, podría ser un ingeniero civil experto en construcción de puentes, no sé, lo que se quiere examinar, ¿no? Y incluso cómo seleccionarlo, cómo identificarlo, cómo ver su desarrollo. Y ahí entraría también el tema importante que se estaba recalcando sobre la ética, ¿no? Ver pues que sea pues alguien que tenga cierto prestigio, tenga un tema ético pues fuerte, o al menos que no haya tenido problemas con esos temas éticos en el desarrollo de su profesión. ¿Qué opinas al respecto? Sí, sin duda, estimado. Ventaja hoy es que somos seres públicos y por lo menos la experiencia a la hora de aceptar trabajos de clientes es que le da la posibilidad a uno de buscarlos en la web y de encontrar noticias y cualquier situación que pudiera haber. Si así lo hacemos con nuestros clientes, pues nos vinculamos tratando de prevenir cualquier riesgo, son las amenazas que el contador puede tener a desarrollar un trabajo de calidad. También lo tenemos que hacer con los profesionales que seleccionamos para trabajar con nosotros. Eh, Nos asociamos y nos vinculamos de pronto con colegas que tienen un expertise concreto en algún área importante de la profesión y por supuesto que tenemos que conocerlos y tenemos que saber de sus calidades profesionales, sus competencias, pero fundamentalmente su don en materia de ética. Eh, También cuando nos relacionamos con profesionales de otras ramas, nos toca mucho en el tema de la informática, cuando desarrollamos trabajos de control interno informático, auditorías a la seguridad de la información, eh, cómo discernir cuándo en nuestro trabajo de contadores y el conocimiento que debiéramos tener en materia de control interno informático versus el entender que tenemos que tener la necesidad de usar un especialista en determinadas ocasiones, porque es necesario el apoyo y sobre todo la fundamentación a nuestro trabajo basado en un trabajo de otro profesional. Así que es muy importante el considerar ese tipo de relaciones y asociaciones. Yo siempre digo, no lo podemos hacer solo, necesitamos asociarnos o vincularnos o a otros colegas de la profesión que sean expertos en el tema si nosotros no lo somos, o bien asociarnos con colegas de otra profesión que sean expertos o en materias de ley o en materias forenses, por ejemplo,
o en materia de tecnología. Y hoy, ¿por qué no decirlo? También en materia de sostenibilidad. Así que hay que saber seleccionar y fundamentarnos en la parte de los méritos técnicos y profesionales, pero también en los méritos éticos que el profesional tiene para podernos asociar, estimado hombre. Muy bien. Gracias. En cuanto a lo que es la ética, hay dos principios fundamentales de la ética que son la integridad y la objetividad, que van de la mano con la independencia del profesional. Y que todo esto es fortalecido con el ejercicio del escepticismo profesional, que a su vez se coayuda con el juicio profesional. Un juicio profesional que se fortalece con el conocimiento actualizado. De ahí justamente la fundamental importancia de AIC, de la academia, de los gremios profesionales, de que fortalezcan el conocimiento actualizado del contador, ¿no? Para que con la experiencia, a la medida, la experiencia necesaria y su, ¿cómo se llama?, entrenamiento constante, puedan ir fortaleciendo cada vez más ese juicio profesional. ¿No? ¿Qué opinas sobre el tema de la independencia y el escepticismo? Sí, sin duda, nuestro propio código de ética ha ido evolucionando y ahora le da un apartado importante al tema de la independencia. Nuestro trabajo siempre ha sido basado en el juicio profesional, en el escepticismo que debemos de tener. Así que nuestra objetividad, nuestras competencias, nuestro cuidado y diligencia profesional y esos principios éticos son fundamentales. Por eso es que yo repito y me repito como el rábano, decimos aquí, la ética es fundamental. Es básico que tengamos bien en claro cuáles son los principios éticos que tenemos, cuáles son las amenazas, esos principios éticos, cuáles son las salvaguardas que podemos tener para que esas amenazas no nos hagan violar esos principios éticos. Si tenemos bien claro ese norte, creo que podemos estar bastante tranquilos que nuestra profesión puede ir saliendo adelante si está bien fortalecida con sólidos principios que da la ética y con sólidos principios que da la educación y la formación profesional, estimado David. Muchas gracias. Y finalmente, ¿cómo consideras que la academia debería abordar el transmitir conocimiento a los alumnos sobre el tema ético? ¿Un curso sobre ética o que se vea de modo, porque hay quienes piensan que debe de ser de modo transversal y no solamente en teoría, sino también con casuística, para que estos temas se vayan desarrollando, ¿no? Y casuística de repente de las situaciones que se vienen viviendo en el mundo, ¿no? Sobre temas éticos, sobre temas contables y otros temas de negocios. ¿Qué opinas? Gracias, David. Mi experiencia en el tema, en el curso, no es un curso. La verdad que en mis tiempos, si mucho fue un trabajo de investigación, el código de ética, ¿verdad? No sé cómo les tocó a ustedes. Luego me tocó enseñarlo como un curso. Al convencimiento que he llegado después de muchos años de ser docente, es que debiera de ser un eje transversal en todo lo que hagamos, en cualquier rama de la profesión que hablamos, haya un eje transversal en el que tanto tecnología y la ética estén presentes. No podemos separar el conocimiento de estas dos ramas fundamentales, la técnica de manejo de herramientas informáticas y por supuesto el hacer bien las cosas a través del cumplimiento de estos principios éticos. Y si algo funciona mucho es utilizar la técnica de casos, ¿verdad? El enfrentar al estudiante con dilemas éticos. Siempre les digo yo que entre la honradez y el fraude no hay más que un par de pasos. La necesidad de tomar dinero y la oportunidad de tomarlo. Entonces, debatimos con ellos de cómo uno en un estado crítico puede llevarlo a tener la necesidad de tomar dinero, una enfermedad grave de un familiar, ser querido, y la posibilidad, porque de pronto somos
profesionales de confianza, nos dan las llaves y el manejo y el control de las organizaciones. Entonces se junta el hambre con la necesidad, decimos nosotros, y muy fácilmente de ser una buena persona, una persona de confianza, podemos pasar a ser unas personas fraudulentas. Los enfrentamos mucho con situaciones de esas, qué haría si le tocara esto. Planteamos temas de estados financieros y de la necesidad de tomar decisiones y verse ante una posible irregularidad. Y por supuesto, tratamos de vincular los principios éticos que pudieran estar siendo violados en cada caso. Esa es la experiencia que yo tengo, mi estimado. Para algunos son 1 o 2 cursos de ética, uno de curso de ética fundamental, otros un curso de ética. Para otros, pues el tratar de plantearlo a nivel de fortalecer siempre cápsulas de éticas en cada curso. A mi modo de ver, el tratar de vincular siempre y ponerles casos y dilemas éticos al estudiante para que lo aborde desde su perspectiva, el qué haría a la hora de una situación. Ok, muchas gracias, Noé. ¿Cómo se llama? Ha sido ¿cómo se llama? Muy gratificante, muy ilustrativo, o ¿cómo se llama? Conocer tus puntos de vista sobre esos temas importantes. Por favor, tus palabras finales, no antes agradecerte una vez más tu valiosa participación, tus palabras de cierre para concluir tu presentación. Pues agradecido con Dios, con la oportunidad, con la Junta de Decanos, contigo de poder expresar nuestras ideas y compartirlas. Es producto de la experiencia, no es lo último, sino al contrario, palabras que de alguna manera pues llevan la buena intención de hacer el bien, de buscar el bien, de sembrar en todos nosotros la necesidad que tenemos de vincularlos a los cambios que la profesión está teniendo, porque devienen del desarrollo y evolución del comercio y la actividad de las empresas y del gobierno, y que pues hay que estar al día con lo que pasa en el comercio, con lo que pasa en el gobierno para poder adaptarlos a la profesión y que la profesión responda a esos cambios. Yendo de la mano con nuestros organismos de la profesión, que de alguna manera tienen que tener un papel protagónico, que nos sirvan de soporte a los profesionales que estamos de forma individual ejerciendo la profesión, y por supuesto de la alta responsabilidad que tienen las universidades de seguir formando líderes contables que hagan su trabajo de la mejor manera para seguir preservando esta profesión tan bendita que nos ha dado tantas alegrías y satisfacciones. Muchas gracias por esa oportunidad. Les deseo lo mejor en este simposio y quedo, como siempre, a la orden para cualquier asunto en el que les pueda servir. Muchas gracias. Muchas gracias también. Muchas gracias al señor Oscar Noé, al señor Oscar López, también al doctor David Izaguirre por la exposición.